Incluso en una osada ocasión, Marta Brunet incursionó un poco más allá, hacia el oriente, y decidió presentar a la baronesa Shitsue Ichimoto de Japón, a quien destacó por su responsabilidad de acción social, organizando cursos primarios y de especializaciones para la obrera, policlínicos y asistencia para la niñez, preconizando a través de campañas de prensa y orales que la mujer no debe ser la criatura de pasividad en el fondo de la casa y supeditada al hombre, sino un espíritu consciente y activo, participando en toda cosa, en idénticas condiciones que aquel. El activismo que describe de Ishimoto, así como de las demás participantes de estos textos, es la brújula que guía las decisiones editoriales y escriturales de Brunet, pues, con el pasar de las semanas, Alrededor de una mujer demostraba su objetivo en tanto artículo partícipe de una revista femenina, cuestionar a la sociedad y la desigualdad de género que desobedece a cualquier frontera internacional, pues se trata de un punto en común que todas estas mujeres poseen. Esas son algunas de las reflexiones a partir de los textos que Marta Brunet escribió en la revista Ecrán en la década de los 30, a mediados de la década de los 30, y en el que semana a semana en esta revista que tenía un énfasis hacia un público femenino, pero más bien docilizado, diríamos, ¿cierto? En donde el énfasis de Ecrán fue, especialmente en esta primera época, bueno, Ecrán a lo largo de toda su historia, pero pensando en el cine hollywoodense, en la entretención, pero también en el chisme y en este caso también en los mandatos de género bastante sostenidos, y ahí entre medio aparecía esta columna de Marta Brunet, al mismo tiempo siendo partícipe de estos discursos hacia mujeres, pero poniéndolos un poco en duda, ¿no? Y de eso se trata este libro, Marta Brunet alrededor de una mujer, oficios, artistas y activistas, que recoge algunas de estas columnas, y estamos con sus editoras Catalina Concha y Consuelo Díaz. Catalina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Antonella, ¿bien y tú? Muy bien, ¿cómo estás, Consuelo? Hola Antonella, muy bien, gracias. Todo bien por acá. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, además muy contenta de este libro. Me parece que es un ejercicio muy interesante, el rescate, ¿cierto?, de estos artículos de Marta Brunet, que nos pasan varias cosas. A mí me pasó varias cosas como lectora, ¿no? Uno es, Marta Brunet es una figura, La Pollera, este es el segundo libro que saca sobre Marta Brunet, es importante, el otro también es Sí, una exacto. joya. Es importante rescatar la figura de Marta Brunet porque, como ha pasado con muchas otras escritoras relevantes en la historia de la literatura chilena, ha sido domesticada también ella y su literatura, tratándola de infantil, como una gran escritora además de lo rural, pero sin poder celebrar la agudeza de su mirada y su ejercicio. Incluso en algún momento, si no me equivoco, Alon fue el que dijo que Marta Brunet escribía casi también como un hombre. Por supuesto diciéndolo como algo positivo, ¿no? Y claro, aquí es muy interesante encontrarse con la mirada de Brunet respecto a otras mujeres. Y qué es lo que, en qué es lo que se detiene, qué es lo que ella celebra, etcétera. Entonces, primero partir preguntándole a Catalina respecto a la idea del libro, al origen de poder publicar, organizar esta colección de columnas de ella, escrita, insisto, en los años 30 sobre otras mujeres y publicadas en su momento en Ecrán. ¿Por qué tener este libro? Sí, la verdad es que, bueno, a propósito de que también mencionaste que La Pollera ya tiene un libro de compilados de Brunet, la idea nace mucho de la mano de eso. Creo que este libro siempre fue pensado desde lo editorial, y en ese sentido fue muy relevante que existiera esta figura de Brunet en La Pollera, de la idea de publicar fuentes históricas transcritas, pero leídas desde el presente, como sacándoles un poco ese contexto del siglo XX y leyéndolas como que fuesen un texto actual. Y en ese mismo sentido también la editorial Tiempo Robado Editoras sacó la transcripción de la revista La Palanca. Ujú. No sé si la conocen, que es de prensa obrera, de las costureras de inicios del siglo XX. Y para mí, como en el trabajo de archivo y de historiadora, fue sumamente relevante que esas dos publicaciones en particular existieran para yo idear y pensar como, ah, mira, entonces este texto tiene este valor de convertirse en esto también, de conversar con el circuito editorial, venir a complementar estas publicaciones y la imagen de Brunet también. Ujú. Porque claro, como bien dices, como que los estudios se han centrado mucho en su etapa criollista, en su trabajo infantil, pero la verdad es que Brunet ha escrito desde siempre, o sea, sus primeros textos datan de su infancia, y para mí al menos es una figura que es como una escritora innata, ¿no? Que dedicó toda su vida a la escritura y escribió y publicó en todos los medios que pudo y que
encontró para hacerlo. Ujú. Y en ese sentido, Ecran en este caso es simplemente un contexto más donde ella pudo publicar y escribir, pero encontramos su trabajo en infinitos lugares del mundo editorial. Sí, además ahí aparece la posibilidad de entender. A ver, ustedes reflexionan sobre eso en la introducción también, el rol que tenían las revistas femeninas en el proceso formativo de la imagen de la mujer de época, ¿no? Y de cómo también en las revistas femeninas instalaban una lógica de mandato, de así se viste una buena mujer, esto es lo que cocina una buena mujer, así se mueve una buena mujer, y en la lógica de gran especialmente poner a las estrellas de cine que en el contexto, también para que la gente sepa, no existía la farándula como la conocemos hoy día. Toda información que recibíamos de las estrellas de cine estaba mediada por los estudios. Los estudios tenían relaciones públicas muy poderosas, que esa era la información que mandaban. Entonces, sí veíamos, los lectores y lectoras de la época veían una cena entre, no sé, Clark Gable y Marilyn Monroe. No era una foto casual, era una foto preparada por el estudio, etcétera. Así se manejó bastante hasta bien avanzados los 50. Y ese mandato de género también está ahí. Y lo que hace Marta Brunet aquí a mí me parece muy curioso, porque al mismo tiempo se sube a ese caballo y lo cuestiona andando arriba del caballo, ¿no? Cuéntanos, Consuelo, ¿cómo fueron ustedes como encontrándose entonces con este doble discurso que hace Brunet respecto a cómo ella observa a otras mujeres? Eh, bueno, lo que mencionas es muy interesante porque se plantean ciertas dicotomías y ciertas contradicciones entre el quehacer de la escritura de Brunet y el soporte donde está siendo publicado, ¿cierto? Esta revista. Pero creo que se trata de también una decisión muy estratégica por parte de Marta Brunet, pensando en el contexto de producción, el contexto social, histórico, político en el que está. Entonces, claro, se encuentra ante un soporte editorial importante de alto alcance como el Magazine, con temáticas llamativas para las personas de la época, sobre todo mujeres. Entonces, dentro de todo este entramado, ella logra poner esta joyita, estas columnas semanales, para dar a conocer otras características de las mujeres, sus oficios, sus profesiones, dentro de todo este mundo de estrellato de Hollywood. Para ponerlo de modo alegórico, es como si el mensaje de Marta Brunet duro estuviera envuelto en esta suerte de papel de dulce muy colorido, Ujú. como serían las portadas y las fotografías de la revista Ecran. Y claro, uno abre este dulce llamativo y están las columnas de Brunet diciendo, claro, están todas estas imágenes, pero además están estos oficios. Además están estas mujeres que son de nuestro país, son trasandinas, hasta España, Japón, como mencionabas al principio. Claro, son mujeres comunes y corrientes que están haciendo cosas importantes. Entonces, de ahí me parece una decisión estratégica de Brunet y le da una vuelta de tuerca también, más allá de las contradicciones. Dentro del texto también tiene sus propias contradicciones, sobre todo cuando hace unos comentarios respecto a los feminismos, que también es muy interesante leerlo desde este presente, pero da para una reflexión mucho más extensa, pero también es muy entretenido encontrarse con ese tipo de dislocaciones de discurso que uno los da por sentado, los tiene más o menos imaginados, y de repente se encuentra con este panorama. A mí me encantó eso que ustedes destacan, que está al interior de algunos de los textos, ¿no? En donde ella, estoy tratando de buscar para no ser injusta y leerlo literalmente, pero básicamente ella dice, es como, este es el ejercicio feminista, como ocupar los espacios públicos y no como estas otras feministas violentas que vociferan. Ahora, a mí me parece fantástico también esa explicitación, porque desde los sufragismos hacia adelante, ¿no? Los feminismos no han sido una sola cosa. Y a veces Tal cual. nosotros queremos pensar hacia atrás y decir, viste, las compañeras antes estaban todas de acuerdo y no como ahora, que cada una tiene su propia agenda y su propio énfasis, y es como, no, hay algunas cosas en las que estamos todas de acuerdo, que nos parece que son relevantes, y hay otras cosas, especialmente las que tienen que ver con las maneras, con las formas en que estas demandas se presentan, ¿no? Que no necesariamente estamos todas de acuerdo, y me parece que es súper bonito que Brunet lo explicite de alguna manera. O sea, es como,
es incontestable la idea de que ella está haciendo un ejercicio feminista al existir ella misma, ¿no? Pero además al visibilizar a estas otras mujeres chilenas y extranjeras, pero diciendo, y por eso leí lo que leí, ¿no? Son mujeres que están en el espacio público. Ese es el ejercicio de feminismo. Ahora, preguntarte... respecto a eso también, Catalina, ¿de qué es lo que les pasa a ustedes como lectoras contemporáneas cuando se fueron encontrando con estos textos? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Bueno, la verdad, en primer lugar, yo descubrí a Marta con este ejercicio. La verdad es que antes de eso no la conocía, no la había leído. Entonces fue un primer acercamiento muy inmersivo, muy obsesivo también, de querer como seguir leyendo, ver qué pasa. Y la verdad es que me sorprende también un poco la naturalidad que ella habla y escribe sobre mujeres que están en el espacio público haciendo todo este tipo de labores que no son usualmente femeninas. Porque claro, quizás hoy quizás es más normal o es más común hoy en día que mujeres quieran rescatar el trabajo de otras mujeres, darlos a conocer, visibilizar, pero en ese periodo la verdad es que no se da por hecho que así sea. Entonces es cierto que Marta habla con mucha naturalidad de los procesos que ellas están llevando y eso me llama bastante la atención, lo encuentro súper enriquecedor. Y sobre todo, bueno, también a propósito de lo que mencionabas recién, de estas dicotomías de discursos que se dan, es muy interesante lo crítica que es, lo fuertemente crítica que puede ser en algunas de las columnas, lo ácida que puede ser, para comentar también sobre estas mismas mujeres, como que las levanta y al mismo tiempo las pisotea un poco, pero no tan así. Pero tiene un Pero no punto de sé, me vista, tiene un punto de vista respecto a las sí, tiene un mujeres. punto de vista. Y bueno, eso también se menciona en el prólogo, que cuando anuncia la revista que Marta va a empezar a escribir acá, dicen como la autora que siempre tiene algo que decir. Y en el fondo eso es súper transversal a lo que muestra la columna también. Ujú. Y además eso también es valioso, ¿no? No está haciendo un ejercicio, diríamos, de registro periodístico, de decir, esta mujer existe, y de aquí viene, y se formó acá, y a esto se dedica, sino también tener una opinión al respecto, que podemos o no estar de acuerdo, pero pensaba Claro. en ese rescate, ¿no? Porque, claro, hoy día tenemos un montón de libros, en Chile pienso inmediatamente en los libros de la María José Cumplido, ¿cierto? De Chilenas Rebeldes, o sus libros Chilenas, o todos estos cuentos para niñas rebeldes, que son biografías de mujeres. Yo tengo un montón en la casa de libros que celebran a mujeres de la ciencia, del arte, de la política, etcétera. Y creo que nos hace muy bien entender que hubo ese tipo de esfuerzos desde los años 30, y que Marta Brunet estuvo haciendo ese tipo de esfuerzos. Ahora, también me parece que es interesante acercarse a no solamente a que estas mujeres existían y eran vistas por una contemporánea que visibilizaba su trabajo, sino también me parece interesante lo que podemos aprender de los discursos sobre lo femenino en ese momento, no solamente la existencia de las mujeres y eso. Y ahí preguntarle a Consuelo respecto a cómo este libro sientes que puede ser un aporte para al diálogo feminista que necesitamos hoy día y para nuestra memoria, porque uno de los riesgos que tenemos es creer que acabamos de inventar la pólvora y la verdad es que no, el feminismo es larga data. Eh, bueno, esa es una pregunta muy entretenida porque también la idea de este proyecto es apuntar hacia un futuro, porque estamos leyendo un pasado, entre comillas, lejano de los años 30 en este presente en 2023. Claro, van a pasar casi 100 años desde que surgieron estas columnas, entonces, ¿qué ha pasado? Primero es muy importante tener presente que Marta Brunet se instala en un contexto y se hace cargo de este, y eso es muy, muy importante porque los perfiles que construye son con luces y sombras, ¿cierto? No, una amplia escala de grises también, si se quiere, y creo que ese ejercicio reflexivo tiene que permanecer en el tiempo. Tenemos que tomarlo en cuenta y también ponerlo en práctica, continuarlo. Ver los matices que hay dentro de los feminismos, ver los matices que hay dentro de los feminismos institucionales, por ejemplo, versus los activismos que se desprenden un poco de lo institucional. Y en ese sentido, este libro también es pensando en el presente y pensando en potenciales lectoras que también pueden ser jóvenes. Mujeres jóvenes, personas jóvenes que también sepan identificarse en la escritura de Brunet, no solo sus técnicas narrativas, sino también en el quehacer de sus personajes. Entonces, en ese sentido, me parece un texto muy vigente
y que también depende de nosotras y nosotros hacernos cargo de esa vigencia. Ujú. No solo a través de su lectura y el rescate patrimonial, sino también a partir de la discusión y la reflexión en torno a ello. Por ejemplo, ¿qué oficios se realizaban en los años 30 y qué oficios se mantienen hasta el presente? La precariedad de estos oficios, teatro, danza, hasta encuadernación, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esa precariedad en el presente? Han habido cambios, porque sabemos que el mundo de la arte y la humanidad también es sumamente complejo, ¿cierto? En cuanto a subsistencia. Entonces podemos también entablar un recorrido histórico de qué ocurre con esos quehaceres. Ujú. Claro que sí, y además nos sirve para situarnos en un árbol genealógico. Creo que eso siempre nos ayuda. Poder decir, Sí. mira, de acá venimos, estas mujeres estuvieron antes, estas mujeres fueron vistas en su momento desde estas miradas y presentadas de este lugar. Y es una belleza entonces el libro Marta Brunet, Alrededor de una mujer, oficios, artistas y activistas, editado por La Pollera. Hemos conversado con sus responsables, Catalina Concha y Consuelo Díaz. Desde acá felicitamos por supuesto a La Pollera. Les recordamos que La Pollera también tiene Rodar Tierra, crónicas, columnas y entrevistas de Marta Brunet, que se parece a este es fucsia, el otro es celestito. El otro está editado por la querida Karim Galvez, a quien le mandamos por supuesto un abrazo. Y ambos libros están en la web de La Pollera, están en librerías. Sigan a La Pollera en las redes sociales y mándenle mucho amor a ese pollito editor. Muchísimas gracias, Catalina, Consuelo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Eh, Antonella, aprovecho de hacer una pequeña acotación de mencionarles que mañana sábado y el domingo en el GAM va a estar en la Feria del Libro y por supuesto va a estar La Pollera Ediciones con este texto y muchos más, así que les dejamos a todos muy invitados a asistir a estas ferias dentro del contexto de el mes del libro. Muchas Absolutamente. gracias. Mes del libro, el domingo es el día del libro y hay un montón de actividades pasando. Está la feria del GAM pasando sábado y domingo y yo además para despedirme les tengo una invitación porque también va a haber una feria en el Centro Cultural de Providencia, en la Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, si no estoy mal, no estoy leyendo bien, y yo voy a estar moderando una mesa que va a estar buenísima, chiquillas, si quieren ir. Además tiene todo que ver con esto, porque se llama Contra los Estereotipos, el libro que sacó La Rebelión del Cuerpo. Estuvieron algunas de sus investigadoras acá, entonces vamos a estar hablando sobre este libro, sobre los estereotipos y las resistencias de los feminismos, no solamente con las investigadoras de La Rebelión del Cuerpo, sino también va a estar José Araos, una de las creadoras de los libros de Lulú, Luisa Verdí, que además es una tremenda activista y muy buena novelista también, de Gorda no es un insulto, ese es su libro, también estuvo acá en el programa, y Valentina Muñoz Rabanal, más conocida como Chica Rosadita. Así que imagínense lo que va a ser esa mesa que voy a tener el privilegio de moderar a las 19 horas en la Sala Mayor de la Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, eso es a las 7 de la tarde, y a las 21 tenemos República de las Letras. Vamos a estar con Alberto Moyol, Patricio López y Omar Sarraz comentando Bola de Cebo de Guy de Maupassant, así que se viene un fin de semana muy entretenido. Y el domingo estoy de Eso, cumpleaños, en el Día del Libro. Así que mándame mucho amor fantástico. también. Y así Cariño, entonces. cerramos el programa de hoy. Volvemos el lunes con un nuevo semáforo. Que esté muy bien. Chao.